A ver, la palabra que Dios puso en mi corazón para esta mañana trata de Filemón. No sé si alguna vez han leído la carta de Pablo a Filemón. ¿Sí? Es cortita. Es solamente un capítulo, ¿verdad? Por eso yo creo que todos la han leído. Es cortita. Y siempre quise predicar de Filemón. Siempre que leía a Filemón dije, un día tengo que predicar de Filemón. No sé a qué les voy a predicar, pero cuando ahí leía yo decía, un día tengo que predicar. Así que ustedes a esta hora son los que me van a tener que escuchar esa predicación que siempre quise hacer acerca de Filemón. Y he titulado el mensaje, Cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Entonces, pueden buscar en su Biblia la carta de Filemón, ¿eh? Está en el Nuevo Testamento, ahí las cartas ahí de Pablo, porque vamos a tener ahí en cuenta esta carta. Vamos a ir descubriendo de qué se trata esta carta a Filemón. Filemón tiene buena situación económica. ¿Por qué lo sabemos? Que Filemón tenía esclavos. Y en ese tiempo el que tenía esclavos tenía buena billetera, tenía buena cuenta corriente en el banco, tenía esclavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que uno de esos esclavos es Onésimo. Si usted tiene un hijo, póngale Onésimo. No es un buen nombre para un hijo, no Onésimo. Entonces, ¿qué pasa? Que Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo y Onésimo, le cuenta un poquito su situación y resulta que Pablo le recomienda, porque Onésimo es un fugitivo, se había escapado de su amo Filemón, Filemón era su amo, se había ido, no quería volver a casa de su amo y Pablo tiene un encuentro, ¿no? con Onésimo y le dice, mira, tienes que volver a casa de tu amo, de Filemón, para poder restablecer tu relación con él. ¿Ya? Entonces, en grandes rasgos, de eso se trata la carta, ¿no? De este esclavo Onésimo que se va, pero finalmente se encuentra con Pablo, se convierte al Señor, entrega su vida al Señor, y entonces Pablo le dice, mira, vuelve a tu casa, vuelve a la casa de tu amo, le escribe esta carta a Filemón, entonces le dice, mira, Filemón, Onésimo va de vuelta ahí a tu casa, pero ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano. Mira qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano. Vamos a leer versículo del 15 al 17, versículo 15 al 17 de la carta a Filemón. Bueno, Filemón también es un lindo nombre para un hijo, ¿no? Ya tienen dos nombres, Onésimo y Filemón. Si alguien anda buscando nombre. Bueno, dice así el versículo 15, dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, como a mí mismo. Muchos critican a Pablo por el tema del sistema esclavista que había en esa época, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo? Porque Pablo perfectamente podía haber en sus cartas derechamente abolido la esclavitud, ¿no? O en defensa, ¿verdad?, de los esclavos. Y muchos critican a Pablo, ¿no? Pablo, el apóstol de la libertad, a veces lo ven como dubitativo en este tema de la esclavitud, pero hay que entender el contexto, ¿no? Y hay que entender que Pablo va un poco más allá del debate de la esclavitud, ¿no? que había en esa época, sino que Pablo propone una dimensión diferente de relaciones, ¿no? Va un poquito más al fondo de la situación, no pretendía hacer una revolución social en esa época, ¿no? Levantando la lucha contra la esclavitud, pero él propone una dimensión distinta de las relaciones interpersonales, las relaciones entre nosotros. Ahora, Onésimo es un fugitivo, entonces, Onésimo huyó. Ahora nos preguntamos por qué huyó, por qué escapó, por qué no quería volver a casa de Filemón, que era su amo, que debía volver ahí. Bueno, algunos dicen, cometió un delito, pero si hubiese cometido un delito, si realmente hubiese sido un fugitivo de la ley, nos deberíamos preguntar por qué Onésimo se acerca a Pablo. Pablo, ¿dónde estaba en ese momento? Estaba preso, ¿no?
estaba en la cárcel, pero era como una cárcel, era como una casa, ¿no? Estaba en una casa, podía recibir visitas, pero estaba custodiado por soldados romanos. Entonces, Onésimo, si hubiese cometido algún delito grave, se hubiese acercado a la boca del león, se hubiese acercado a la ley, ahí a la policía, a los soldados romanos, ¿verdad que no? Entonces nos damos cuenta que Onésimo, lo más probable es que salió de casa de su amo, de Filemón, con un encargo, que probablemente en el camino, en el viaje, se lo habrá extraviado o le habrán robado, y por alguna razón él no quería volver a casa de su amo porque sabía que él no se sentía bien para volver a casa de su amo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que se queda en Roma, ¿no? Se queda en los suburbios de Roma. ¿Y qué ocurría en los suburbios de Roma? ¿Qué ocurría alrededor de Roma? Que se juntaban los cristianos. Los primeros cristianos se juntaban ahí. Y entonces van a la casa a esta casa cárcel, donde Pablo podía recibir visitas, ¿no? Pablo hace una reunión, Pablo celebraba reuniones en ese lugar y ¿se imaginan un culto? ¿Se imaginan una reunión ahí con Pablo? Pablo predicando, enseñando la palabra del Señor. Y por ahí al último, Onésimo, ¿no? Sentado el pobre ahí, ¿no? Escuchando a Pablo, sabiendo que no quería volver a casa de su amo, sabiendo que también se estaba cumpliendo el plazo de alguna forma para volver. Y si no volvía en el plazo estipulado, también ahí lo agarraba la ley, ¿verdad? Lo cogía la ley y también iba a sufrir graves consecuencias. Me imagino que estaba ahí, habrá preguntado, bueno, ¿quién es alguien nuevo aquí hoy en día que nos visita? Bueno, Onésimo ahí levantó la mano. Y Pablo se acerca, le comparte el evangelio y lo más probable es que ahí se convirtió al Señor, entregó su vida al Señor. Y Pablo también posiblemente le haya preguntado en ese momento, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, bueno, me llamo Onésimo. ¿Y alguien sabe qué significa Onésimo, el nombre Onésimo? Onésimo significa útil, pero despectivamente, porque era un esclavo y lo más probable es que haya nacido esclavo, un esclavo útil, que servía, ¿verdad?, para estar en casa del amo y para recibir órdenes. Hola, y me llamo Útil. ¿Le gustaría llamarse Útil? Imagínate un joven ahí, llega con su novio, ¿no?, a casa. Papá, mamá, te presento a mi novio Útil. Él es Útil, mi familia. Útil, tráeme esto, Útil, tráeme. Pásame la sal, Útil. Es bueno, un novio útil, ¿no? Por lo menos. Pero Pablo entonces, ¿qué pasa? Tenía una condición delicada porque estaba custodiado por los soldados romanos, estaba preso, estaba privado de libertad. ¿Y Pablo qué pudo haber sido? ¿Cómo pudo haber reaccionado Pablo? Pablo pudo haber reaccionado y haber dicho, tú eres un fugitivo, tú eres un esclavo, te voy a acusar también aquí para que pagues por lo que hiciste. Pablo actuó con misericordia con él, ¿no? Pablo se acerca, él actúa con misericordia, no lo denuncia ni mucho menos, ¿no? Porque si Pablo hubiese denunciado a Onésimo, que era un esclavo y que era fugitivo ahí de su amo, que no quería volver a casa de su amo, lo más probable es que era así, lo marcaban con un hierro caliente, le marcaban la frente, ¿verdad?, para que todo el mundo supiera que era un esclavo fugitivo que se había escapado, ¿no? Era una marca que le quedaba para siempre. Pero Pablo entonces actúa con misericordia, con gracia. Entonces el gran tema de esta carta es lo siguiente, escúcheme bien. Un hombre libre como Pablo, que estaba preso, le escribe a un amo para que reciba a su esclavo y ya no lo reciba como esclavo, sino como un hermano. De eso se trata la carta. Y eso a mí me encanta. Me encanta cómo Dios permite, ¿verdad?, que haya esta carta tan personal entre Pablo y Filemón, un asunto, ¿verdad?, también personal, pero Dios decide, ¿verdad?, que esa carta estuviera en el canon, que nosotros la podamos leer y aprender, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere hablar hoy. Entonces, me encanta porque Pablo, usted en su casa lea la carta, de verdad, lea la carta a Filemón, no lo vamos a leer hoy, pero lea la carta a Filemón. Y se va a dar cuenta en los primeros versículos que Pablo no se presenta como apóstol. ¿Se acuerdan las cartas
Corintios, Gálatas, Colosenses, Efesios. ¿Cómo se presenta Pablo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. La jineta, ¿no? La jineta de apóstol. Yo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. ¿Cuántas veces Pablo dijo, yo estuve con Jesucristo, ¿verdad? Yo vi a Jesucristo, tuve el encuentro con Jesucristo. Este mensaje, ¿verdad? Que he recibido, lo recibí de Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso, ¿sabes cómo se presenta? No como apóstol, se presenta como anciano. Anciano. ¿Conoce a gente que se presente como anciano? Hola, soy Gonzalo, el anciano. Hola, soy Carlos, el anciano. Nos vamos por la vida, ¿verdad?, presentándonos como el anciano. Entonces Pablo se presenta como anciano. Y es interesante, porque Pablo en la carta apela más a lo emocional que a lo autoritativo. No sé si me va entendiendo. Apela más a lo emocional. Pablo está diciendo yo el anciano. Porque no solamente de edad, aproximadamente habrá tenido unos 60, 65 años de edad, no era anciano, era un adulto mayor. Pero estaba cansado el hombre porque había sufrido prisiones, estaba cansado, ¿verdad?, de las enfermedades que le había tocado atravesar, estaba cansado, ¿verdad?, de tanto viaje, de ir y de venir para acá por causa del Evangelio, había sufrido muchísimo, estaba agotado, estaba cansado. Entonces apela desde lo emocional. Dice, la carta dice, Filemón, te ruego, dice, te lo pido. Incluso dice, podría obligar a hacértelo. Podría obligar a que recibas, ¿verdad?, a Onésimo como un hermano. Porque yo soy el apóstol. Pablo, pero no lo hace. Es interesante ver eso. Que Pablo va más a lo emocional, pero en el buen sentido, no al lloriqueo, no haciéndose la víctima, ¿verdad? Sino que de buena forma, pero apelando a lo emocional. Y le da como, te dejo a ti, Filemón, para que yo creo que vas a hacer lo correcto. Interesante. Yo creo que tú, Filemón, vas a actuar de acuerdo, ¿verdad?, a la verdad, a lo que haría un hijo de Dios. Y aquí yo veo un liderazgo asertivo. Estuve hace poco, esta semana que pasó, la anterior, estuve tomando un cursillo, un pequeño cursillo de, ¿cómo era? Ya se me fue la palabra. Proactividad y comunicación. Proactividad y comunicación era un poquito el taller. Y hablábamos justamente, el tallerista, el profesor, hablaba de la importancia de la comunicación asertiva. Y yo cuando volví a leer, ¿verdad?, estas páginas, me vino al recuerdo, yo veo aquí un liderazgo asertivo. Yo veo un liderazgo asertivo del apóstol Pablo. Humilde, pero firme en sus convicciones. Firme. Dice, si me consideras tu amigo, recíbelo. No te lo estoy pidiendo desde mi posición como apóstol. Te estoy diciendo, si tú me consideras un buen amigo, si somos amigos realmente, recibe nuevamente a ese esclavo que te la jugó mal, que lo tienes ahí apartado, que no lo quieres perdonar, recíbelo. Dice, si algo te ha defraudado, si algún perjuicio que te ha causado, cárgalo a mi cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es la comunicación asertiva? Que todos debemos ahí aprender. El tutor nos hablaba de que en la empresa, por ejemplo, mínimamente el 50% de los problemas que hay en una empresa son problemas de comunicación, como mínimo. En alguna empresa son el 70, el 80% de los problemas que hay en una empresa, en una institución, son problemas de comunicación porque no nos sabemos comunicar, no sabemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que queremos en un matrimonio. Los problemas que hay en un matrimonio, ¿qué porcentaje de esos problemas son de comunicación? Todos. Muchísimo. El gran porcentaje también tiene que ver la comunicación. Hermanos, necesitamos aprender a comunicarnos. A mí me encantó el taller sobre todo este tema porque tiene que ver mucho con la palabra. Tiene que ver mucho con el Evangelio, tiene que ver mucho con aprender de hombres y mujeres de Dios
se aprendieron a comunicar bien. Y aquí yo estoy viendo a Pablo haciendo uso de este liderazgo asertivo, de esta comunicación asertiva. La comunicación asertiva es el punto de equilibrio entre la inhibición, entre la timidez y la agresividad. No es manipulación, no hay que hacerlo desde el enfado, desde el conflicto. No impone el punto de vista, ¿no? No impone lo que el otro tiene que hacer, pero tampoco es tímido, tampoco es pasivo, es firme. Actúa cuando tiene que actuar. Y una de las definiciones es alguien que actúa libremente. Estamos hablando de libertad, ¿verdad? Actúa libremente para expresar sus sentimientos, sus emociones y lo que quiere expresar. Entonces Pablo no entra en el debate, como dijimos, de la abolición de la esclavitud, pero interviene en el conflicto. Eso es ser una persona asertiva también, intervenir en un conflicto que había entre dos personas. Entre Filemón y Onésimo había un conflicto y Pablo interviene. Porque otra definición de asertividad es que va en defensa del débil. Interesante. Va en defensa del débil. Y eso yo lo veo en la palabra del Señor, y lo veo en Pablo, lo veo en Jesucristo. Va en defensa del débil. Entonces Pablo intenta mediar, hacer una mediación entre estas dos personas. Y por sobre todo, que haya un trato de hermanos en Cristo. Eso es lo que está intentando Pablo. La pregunta, ¿qué significa ser hermanos en Cristo? ¿Qué significa ser hermanos? Los que venimos de Latinoamérica, ¿cómo nos tratamos en la iglesia? Hermano para arriba y hermano para abajo. ¿No? Hermanito, hermanita, ¿no? El hermano Carlos, ¿no? El hermano Roberto, la hermanita Ainhoa. Y así eso decía, hermanita Mercedes, gusto verla, hermanita. Pero tenemos que reconocer, bueno, aquí en España no, aquí en España no sucede, ¿verdad? En la iglesia en España casi muy poquito, ¿no? Porque todos por su nombre, ¿no? Incluso, claro, yo ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Al pastor se le dice por su nombre. ¿Y qué pasa si en Latinoamérica al pastor le decimos por su nombre? Excomulgado de la iglesia. No, pero hemos también sobreabusado también quizá de la palabra hermano en la iglesia, ¿no? En el tiempo de Pablo, decirse hermano en la iglesia era algo poderoso. Era algo fuerte. Tenía un sentido real de la palabra hermano. Tú y yo somos hermanos en Cristo. No. Yo tengo mis hermanos carnales, yo tengo mis 2, 3, 4 hermanos que tengo ahí en la familia. Eso que seamos hermanos, no, hermanos el día domingo. El día domingo somos. O cuando la pastora Katy dice saludo a su hermano, ya bueno, te saludo, ¿no? Pero hermano hasta aquí nomás, ¿verdad? Después. Pero en el sentido bíblico, hermano es una palabra interesante, fuerte, que Pablo intenta entonces persuadir, eso es asertividad. No convencer, no manipular, sino que persuadir. Persuadir a través de esto justamente con el tema de hermano. Entonces Pablo le envía saludos, incluso en los primeros versículos de la carta dice saludos a Apia. Ahí tienen otro nombre los que están buscando para sus hijos, sus hijas. Apia. Lindo nombre. Apia. La hermana Apia. Que pase la hermana Apia a dar un testimonio. Entonces, saludos a Apia, versículo 2 dice, amada hermana. Pablo se refiere a Apia, la esposa de Onésimo, como amada hermana, versículo 1. Timoteo, el hermano Timoteo, ese es un lindo nombre, ¿verdad? Ese es un lindo nombre para un hijo, ¿no? Timoteo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tu hijo se llamará Timoteo. No. Relaciones, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando entonces Pablo cuando dice saludos a Apia, la hermana amada, saludos de Timoteo también que está conmigo, aquí me está acompañando, hermano amado?
relaciones afectivas, relaciones de cariño. Eso es lo que está tratando Pablo de transmitir a Filemón. Eso está tratando de transmitir, el sentido de hermandad, el sentido de cariño, el sentido de afecto. Y ese trato entonces que se tienen los esposos, ese trato que se tienen los hermanos, pero los buenos hermanos. No es hermano que tú no quieres ver, es hermano de familia, carnal, que dice, a ese no lo quiero ni ver. No, cuando hablamos de ese hermano, ¿verdad? Nos tratamos con cariño, con amor, con respeto. Entonces Pablo está diciendo, quiero que trates a Onésimo ya no como esclavo. ¿Era fácil la situación? No era fácil. Porque los esclavos eran pertenencia del amo. Era, ¿verdad? Y aparte, imagínense, se llamaba útil encima. ¡Útil! Entonces, era alguien con mucho dinero, con muchos bienes, ¿no? Con prestigio. Filemón era un hombre, ¿verdad? Con recursos. Entonces, no era fácil para Pablo tampoco meterse ahí, ¿no? No era fácil, pero Pablo apela al cariño, al trato como hermanos. Katy nos comentaba de que día viernes despedimos a Félix. Algunos lo conocieron de los que están aquí, otros lo conocieron solamente a través de el Zoom que hacíamos en el año 2020 cuando vino la pandemia, y Félix con Paz, ¿verdad?, se conectaban también y estábamos orando y compartiendo ahí como podíamos la palabra del Señor. Estuvimos despidiendo a Félix, un luchador, un campeón de la fe, un campeón de verdad, tremendo. Y el pastor que le tocó exponer la palabra, muy bueno, interesante, creo que un psiquiatra cristiano muy reconocido. Él decía que Félix nos da una lección de vida y una lección de muerte, y posiblemente se podría hacer un gran epitafio para esa tumba, ¿no? Para las últimas palabras que van a quedar ahí. Lección de vida, ¿no? Porque un hombre que vivió con esperanza, un hombre que vivió en paz a pesar de su tremenda enfermedad, que tenía que estar conectado a oxígeno casi todo el tiempo en su día a día, ¿verdad? Que no le permitía hacer una vida libre, una vida tranquila. A pesar de todo eso, él tenía esperanza y tenía paz en su corazón, y fue un tremendo esposo, un tremendo amigo, un tremendo compañero. Lección de vida y lección de muerte. Y yo pensaba y decía, bueno, si a mí me tocara elegir el epitafio, ¿cuál hubiese sido el epitafio para Félix? Yo hubiese puesto el hermano que todos quisieran tener. El hermano que todos quisieran tener. Porque para mí Félix significó eso. Yo a mis hermanos los quiero mucho, ¿eh? Marcelo, Macarena, René, mis 3 hermanos, los quiero mucho, ¿ya? Los quiero porque están a miles de kilómetros de donde estoy yo, ¿no? Es fácil querer a gente que vive a miles de kilómetros, ¿no es cierto que es fácil? ¿Verdad? Cuanto más cercana es la relación, más difícil se hace el tratarnos, ¿no? El convivir, esa convivencia es más difícil. Pero Félix me marcó mucho, ¿no? Ese hermano, ¿verdad?, que todos quisiéramos tener. Un hermano ejemplar, Félix, un hermano ejemplar de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser hermano? Independiente si lo usamos o no, ¿verdad? Independiente si nos tratamos de hermanos, ¿verdad? Porque eso, para mí, ya estando en España, para mí ya da lo mismo, si nos tratamos o no de hermanos. Pero la pregunta es, ¿nos comportamos como hermanos? ¿Tú te comportas como un verdadero hermano de tu hermano en Cristo? ¿Eres un verdadero hermano? ¿Cómo está tu nivel de hermandad esta mañana? ¿Cómo están tus actitudes de hermano, de hermana en Cristo? ¿No? Eso es para evaluar, para reflexionar. ¿No? Ahí vamos a ver desafíos. Tenemos desafíos esta mañana y la palabra nos desafía en 3 niveles principalmente. Primero, a ponernos los zapatos de Filemón. ¿Qué pasa si nos tocaría ser Filemón? Filemón. Nos han engañado, nos han traicionado, hemos perdido una amistad, hemos tenido una sociedad que al final el socio no se portó bien, nos han fallado, ¿verdad? Como Filemón, porque Filemón se sentía así traicionado por Onésimo, que lo había traicionado, le había fallado. Entonces, si hemos sido Filemón, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar.
perdonar. Más aún si la otra persona muestra signos de arrepentimiento, signos de querer también cambiar, más tenemos que perdonar. Onésimo reconoce su error, entonces le dice, Filemón, no le queda otra que perdonar. A Filemón no le queda otra que perdonar. ¿Cuántas historias? Nosotros que hablamos con personas, que estamos en la iglesia ahí constantemente, ¿cuántas personas, cuántas historias hemos escuchado, verdad? Yo lo he dicho en alguna oportunidad, mi profesora en el seminario bíblico, Sandra Gili, su madre le quería abortar, ¿no? Era una hija no deseada aún del vientre de su madre tomaba pastillas para abortarla, se golpeaba, ¿verdad?, el vientre, no la quería, nunca la quiso ni de pequeña, siempre la trató mal, siempre con insultos, siempre con un maltrato hacia ella, pero ella logró ahí reponerse, logró salir adelante, se convirtió al Señor y decidió, ¿verdad?, perdonar a su madre, perdonar todo el daño que intentó hacerle, pero el Señor le guardó de todo eso, guardó su corazón, guardó su vida, y hoy es una mujer que entrega, enseña y marca generaciones. Entonces, ese es el camino. Si nos ha tocado, ¿verdad?, estar en los zapatos como Filemón, de que alguien nos ofende, nos engaña, no las hace, perdonarle. El segundo desafío, mirar a otros con ojos diferentes, mirar con ojos diferentes a quien mirábamos antes de los hombros hacia abajo. Filemón era el jefe, Filemón era el boss, Filemón era, ¿verdad? ¿Y cómo miraba a los esclavos? ¿Cómo miraba a Onésimo? Del hombro para abajo, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Una actitud a lo mejor orgullosa, una actitud de amo a esclavo. Entonces la palabra nos invita a tratar a los demás, ¿verdad?, diferente, distinto. Porque, hermanos, delante del Señor somos todos hijos e hijas de Dios. Delante del Señor no hay rangos. Delante del Señor no hay posiciones, mayores o menores. Delante del Señor somos todos iguales. Somos todos iguales, todos. El Señor nos ama, somos sus hijos, sus hijas. Entonces, para Filemón era un gran desafío. Era un gran desafío. Tratarlo como un hermano. Se cuenta que Napoleón, tratando de colgar un cuadro un día, ¿se acuerda que Napoleón era bajito de estatura? ¿No? Tratando de colgar un cuadro en la pared, no podía, por más que intentaba ahí colgar el cuadro, no podía, hasta que ve uno de sus soldados que pasaba por ahí por su despacho y le pregunta si le podía ayudar. El soldado coge el cuadro, creo que era un chileno alto, fornido. Coge el cuadro y plum, lo cuelga ahí en la pared. Y el soldado ahí un poquito orgulloso, un poquito ahí. Le dice, qué bueno, ¿no? Qué bueno que yo soy más grande que usted, ¿no? Y que le puede ayudar a colgar el cuadro. Napoleón le dice, mijo, tú no eres más grande que yo. Tú eres más alto que yo, pero yo soy más grande que tú, le dice Napoleón. La diferencia, ¿no? La diferencia. Y grandeza, queridos, grandeza, ¿no? Tenemos todos. A lo mejor económicamente a uno les va mejor que a otros, a lo mejor unos tienen una posición diferente a otra, pero en el Señor somos todos grandes. En el Señor somos todos hijos e hijas de Dios, coherederos de la gracia del Señor, y no tenemos por qué mirar al otro así como, mirarlo así medio raro, mira las pintas, mira el tatuaje que se hizo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los tatuajes. No me vayan a venir después lleno de tatuajes aquí los hermanos. Mira el peinado que se hizo, mira el corte que se hizo, mira cómo se... No. O sea, mirarlos así como... La invitación es mirarnos a todos con el amor de Cristo. Todos podemos ser Onésimo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguna vez se ha portado mal con alguien?
¿Alguna vez has defraudado a alguien? ¿Alguna vez has mentido a alguien? ¿Ha defraudado, ha fallado a alguien? Entonces podemos ser todos Onésimos. Todos Onésimos, ¿verdad? Pero Onésimo fue consciente de que metió la pata. Y ahí está la diferencia muchas veces. Vamos por la vida y vamos ofendiendo, vamos insultando, somos mentirosos, somos violentos muchas veces, pero así soy yo, así nací, así fue mi abuelo, mi padre. Yo tengo ese carácter, el que me quiere, el que no también, se aguanta. No es la actitud de Onésimo, ¿no? Onésimo reconoce que había fallado, que se había equivocado y quería, ¿verdad?, reconciliarse también con su amo. Él reconocía que le había fallado. Y eso significa la conversión, convertirnos a Cristo significa dar vuelta 180 grados, no 360 grados y quedar ahí mismo, ¿verdad? Convertirnos a Cristo es girar 180 grados, replantearnos nuestra vida, cambiar. Eso que tanto nos cuesta es cambiar, pero eso es conversión, eso es convertirnos, dejar la envidia, dejar los celos, dejar esas relaciones tóxicas que no llevan a nada. Y el decir, no me la puedo sola. Reconocer, pedir ayuda, eso es convertirse a Cristo. Eso es ser Onésimo. Porque Onésimo decide volver y restaurar la relación. No se pone prepotente, no se pone orgulloso. Y cuando alguien así, que vemos que nos han fallado, ¿no?, que nos han ofendido, pero hay un verdadero querer cambiar, hay que perdonar. Lo siguiente, dejar de vernos como cosas, Onésimo, el significado era útil. El pobre tenía estado traumado desde que nació, ¿verdad? Lo único que servía, ¿verdad?, era para ser esclavo. Su trato siempre fue de esclavo. Se sintió un objeto, se sintió una cosa, siempre se sintió, ¿verdad?, algo. Pero lo triste es que lo marcaron para toda la vida, ¿no? Al pobre lo marcaron para toda la vida. Lo etiquetaron de pequeño, ya lo tenían etiquetado. A mí, yo soy experto en mancharme con comida, yo de verdad. Pero hay unas manchas que cuesta salir, sobre todo las de aceite, ¿verdad? Cuando te cae aceite en el pantalón, ¡buah! Sí, pero yo no uso delantal, yo soy moderno. Y esas manchas de aceite te quedan en la ropa, ¿verdad?, impregnada y cuesta mucho sacarla. Cuando nos tratan de inútil, de imbécil, de tonto, de que no servimos para nada, nos repiten una y otra vez, son como esas manchas de aceite en la ropa que cuesta despegarse, cuesta quitársela. Y eso sucede, eso pasa con las personas, eso pasa entre nosotros, que hay palabras que han quedado marcadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como esas manchas de aceite, decimos, ¿cómo me gustaría quitarlas? ¿Cómo me gustaría sacarlas? Pero Dios nos invita a través de esta palabra a dejar de sentirnos como cosas, a dejar de sentirnos, ¿verdad?, con esas etiquetas que nos pusieron de pequeños. Dejar de verme como algo y comenzar a verme desde la dignidad, con valor. Muchas mujeres, en especial las mujeres, sufrieron tanto de pequeñas, sufrieron muchas en su infancia y se sintieron así muchas veces. Pero hoy el Señor nos invita a no ser un vertedero de basura para otros, no ser, ¿verdad?, ese tarro de basura para otros. Y dejar de vernos como cosa y vernos con la dignidad que Dios nos ve, con valor. Porque el pobre Onésimo, esclavo, es esclavo útil, ¿verdad? Y de repente dice, no, ese no tiene que ser, no tiene que estar ahora esa relación. Sí, sigue siendo esclavo, sí. Pero Filemón, trátalo como hermano, dale el valor, dale el respeto, mírale a la cara, trátalo bien. Ámale, trátalo con cariño. Y por último, todos podemos ser Pablo.
Pablo quizás podía haber hablado desde la envidia. Ver a Filemón, ¿verdad? Con dinero, con bienes, libre, ¿verdad? Por ahí. Y no haber decidido intervenir, no haber decidido hacer nada. Pablo encuentra entonces un lugar para intervenir. Y se pone del lado de los dos. Interesante que no toma partido ni por uno ni por otro. ¿No? Ni por uno ni por otro. He dicho, Onésimo, tú eres un aprovechado. Tú eres un aprovechado aquí. No sé, yo te tengo que probar aquí 2, 3 años primero acá con nosotros, a ver de qué vienes, eres un aprovechado, eres un fugitivo, te escapaste de tu amo. No. Pablo se pone de los dos lados. Interviene en el conflicto, se pone en los dos lados y decide, ¿verdad?, restablecer esa relación. Tenía como meta la reconciliación. Porque Pablo realmente creía en que, suena como una frase cliché, ¿no? Él creía que un mundo nuevo era posible. Pablo creía que un mundo nuevo era posible. Pablo creía que una nueva sociedad era posible. Pablo creía que un nuevo tipo de relaciones era posible. Y por eso decide ponerse del lado de los dos, tanto de Filemón como de Onésimo. Y ese esclavo ya no ser tratado como esclavo, sino como un hermano. Mirarlo con los ojos de Jesús. Y sabes que la tradición, ¿qué dice la tradición? Dice que un día ya Pablo ya había muerto, ya habían pasado los años. Dice que en la iglesia de Éfeso fue nombrado un nuevo obispo y que sería muy conocido en el mundo antiguo, un viejo amigo de este nuevo obispo que se iba a hacer cargo de la iglesia, lo viene a ver y le trae una carta que ya estaba vieja. Dice que se la entrega a su amigo. Dice, esta me la pasó, ¿verdad? Esta carta me la pasó un amigo para que yo te diera la libertad, ¿verdad? Y ya no te tratara como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y yo te di esa libertad. Entonces, dicen que esa carta fue la que le entregó Filemón a Onésimo. Onésimo estaba tomando, ¿verdad?, el pastorado de la iglesia de Éfeso. Onésimo, según la tradición, llegó a ser obispo de una de las iglesias más grandes del Asia Menor en esa época. Qué interesante. Y finalmente, para concluir, no sé si está aquí la conclusión final, cuando te miran y te tratan con los ojos de Dios, y cuando te miras a ti mismo ya no como una cosa, sino con valor, eso puede cambiar tu historia y la de muchas personas. Eso puede cambiar tu historia y la de muchas personas. Podemos nacer de forma ordinaria, pero nosotros decidimos cómo vamos a morir, cómo vamos a dejar este mundo. ¿Qué legado vamos a dejar? Y si realmente podemos coger esto, ¿no? Esto de mirar y que otros también te miren con los ojos de Dios, ¿no? Y que ya nos valoremos a nosotros mismos y dejemos de hacer cosas que no traen valor a nuestra vida. Vamos a realmente a marcar vidas, a dejar huellas, a dejar legado, como tantas personas dejaron huella en su vida. Esta simple carta, quizás una carta que está olvidada, son páginas y son quizás que están ahí en la Biblia, pero son personas que dejaron huella, son personas que se atrevieron a hacer algo diferente. Sobre todo Pablo, que es el que intervino, porque podía haberse hecho el loco Pablo, ¿no? Puede haber dicho, me cuentan a mí historias.
¿Qué me cuentan a mí problemas? Vayan ustedes ahí con sus problemas, arréglensela. Mira, vete a donde Filemón, a donde tu jefe, tu amo, y arréglatelas como puedas. Yo estoy muy ocupado. Yo estoy aquí, ¿verdad? Y estoy preso, estoy privado de libertad, a mí no me vengan con historias. Pero Pablo dijo, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad para hacer algo diferente, para hacer algo distinto. Aquí hay una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. Porque Pablo estaba convencido que la gracia de Dios había que manifestarla en nuestras relaciones. Pablo ya estaba anciano, Pablo estaba cansado, pero decide intervenir, decide tomarse el tiempo, escribir esta carta y decir, Filemón, por más ofendido, por más dañado que te sientas, por más decepcionado que te sientas, Onésimo está arrepentido. Onésimo no lo volverá a hacer. Onésimo te quiere pedir perdón. Quiere volver a casa. Recíbelo. Pero recíbelo ya no como un esclavo. Trátalo como un hermano. ¿Qué le habrá contado Onésimo a Pablo en esas conversaciones que habrán tenido? ¿Qué habrán conversado? Posiblemente habrán conversado del trato de Filemón. Quizá era un trato duro, despectivo, ¿verdad? Quizás se pasaba en sus palabras. No era mal hombre, pero a lo mejor en su trato no era bueno. Y Pablo le dice, por el cariño, porque tenemos una amistad. Y Onésimo el útil. Onésimo el despreciado, Onésimo el esclavo, Onésimo el fugitivo, Onésimo el que tenía que andar huyendo. Primero se convierte al Señor porque no era cristiano, era un esclavo que no era cristiano. Entonces lo primero, para todo lo que vino posteriormente en su vida, lo primero fue convertirse a Cristo. Porque hermano, aquí podemos estar hablando horas acerca de la Biblia del Señor y puede estar aquí millones de cultos por internet y un montón de cosas, pero si no te conviertes a Cristo, nada va a cambiar, nada va a ser diferente, hay que partir por eso. Ni siquiera partas queriendo cambiar, ni siquiera partes queriendo hacer algo diferente. No, yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo distinto. Pero si no te has convertido a Cristo, no. Si no pasas por la primaria, no puedes ir a secundaria. Si no terminas el bachillerato, no puedes ir a la universidad. Si no te conviertes a Cristo, no puedes. Imposible. Por eso Onésimo se convierte a Cristo. Entrega su vida al Señor. Y en base a lo que Pablo, ¿verdad?, permitió, la vida de Onésimo cambió. Fue diferente, fue distinta. Ya no se veía como esa persona que todo el mundo, ¿verdad?, la tenían que tratar mal todo el tiempo. Ahora tenía valor. Seguía siendo esclavo, pero ya era una persona que había recibido el amor de Cristo en su corazón. Y se sabía alguien aceptado por Cristo, alguien amado por Cristo, alguien perdonado por Cristo. Y eso en Onésimo le cambió la vida. Pudo contar con alguien, no estaba solo. Sintió que alguien le ayudaba. En ese momento, Pablo fue las manos de Dios para Onésimo. Las manos de Dios. Las manos de Jesús estaban ahí a través de Pablo, levantándolo, animándolo.
qué interesante, qué necesario contar con gente como Pablo. Con gente como Pablo, que no te va a juzgar, que no te va a señalar, que te va a animar, que te va a levantar, que te va a ayudar, que va a intervenir, que no te va a estar sobando el lomo, que no te va a estar simplemente diciendo todo que sí y desinhibiéndose. No, diciéndote la verdad, pero ayudándote. Y luego cómo Dios lo llevó, ¿no?, a una vida en libertad, y a una vida con propósito, y a una vida donde llegó a ser ese obispo, ese gran líder de la iglesia de Éfeso. ¿Con quién te identificas hoy en esta mañana? ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con Filemón, con Onésimo, con Pablo? ¿Con quién te identificas? ¿Con los tres? ¿Con dos? Ponte de pie donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor, que hoy están en este lugar. Espíritu Santo, toca esta hora, Señor, nuestros corazones para reconocernos, Señor, en esta historia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificarnos, Señor, en esta historia. Que no sea una historia linda más. Que no sea, Señor, un aprendizaje más. Que sea tu Espíritu Santo diciendo: tú eres como Onésimo, que has fallado, que has mentido, que has decepcionado a otros, que has metido la pata y que estás huyendo. Y que estás huyendo del Señor, que estás huyendo constantemente. Tu palabra dice, Señor, que todos hemos pecado y todos estamos fuera de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Por eso a esta hora, Señor, aquellos que nos sentimos, Señor, como Onésimo, que en algún momento hemos fallado, que en algún momento hemos decepcionado a otros, te pedimos a esta hora que tu gracia, dile al Señor, tu gracia me cubra. Dile, Señor, que tu gracia me cubra, que tu amor, Señor, me envuelva, que tu perdón sea sobre mí, Señor. Perdona, porque te he fallado. He fallado a mi esposa, he fallado a mi esposo, he fallado a mis hijos, a mis padres. He fallado como amigo, como amiga. He fallado, Señor. Pero quiero volver a ti, quiero volver a casa. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi corazón. Aquellos que están duros, el corazón duro, como Filemón puede haber estado con un corazón cerrado. No quiero ver más a esa persona, no quiero ver más a tal. Me olvidé de mi padre por tal cosa, de mi madre por tal cosa, mis hermanos me la jugaron. Esa persona que era posiblemente mi amigo, mi amiga, me falló. Que esta hora pueda soltar perdón. Y juntos podamos perdonar a aquellos que nos han fallado. Y juntos podamos perdonar a aquellos que se han portado mal con nosotros. A lo mejor te quedaron debiendo dinero y tú todavía no lo olvidas y tú todavía lo tienes ahí. Olvídate. Ofréndalo. Señor, lo entrego.
Si me lo devuelve bien y si no ya, Dios te va a proveer, Dios te va a proveer, Dios te va a proveer, pero suelta, perdona, suelta, perdona a aquellos que te han fallado, aquellos que te han decepcionado en tu vida, aún personas, aún en la niñez, cosas que arrastras, cosas que tienes en tu corazón. Perdona. Espíritu Santo, muévete esta hora. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, ministra el corazón. Ministra el corazón, ministra el corazón. Ministra, Padre. Mientras invito al grupo de alabanza, por favor, que pase acá adelante. Quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que dicen: yo quiero tener el corazón que tenía el apóstol Pablo. Yo no quiero ser parte del conflicto, yo quiero mediar, quiero reconciliar. Yo quiero que la gracia del Señor se note, se haga práctica, tome forma en las relaciones con otros. Si yo quiero ser una persona que se comunique bien, que exprese bien lo que le sucede, lo que le pasa. Quiero ser como Pablo, ayudar también a otros, acompañar también a otros. No soy el mejor, no soy la mejor. Pero quizás hoy estás diciendo y delante del Señor dices: yo quiero ser. Yo quiero tener ese corazón. Un corazón que anima, un corazón que levanta. Un corazón que es fuerte en sus decisiones, en sus convicciones. Pero no es alguien que se va para atrás, sino que va hacia adelante. Va hacia adelante. Y ayuda a otros a acercarse al Señor. Y ayuda a otros a restablecer sus relaciones. Si alguien hoy en este lugar dice: yo quiero tener un corazón como el corazón del apóstol Pablo en ese sentido, pase adelante. Aquí está el altar. Delante del Señor. Delante del Señor. Vamos a hacer un compromiso delante de Dios y pedir al Señor que nos dé un corazón, que es el corazón de Cristo, que es el sentir que tuvo Cristo el Señor, de reconciliar, de ser reconciliadores, de ayudar al débil, de ayudar a la persona que lo necesita, que pueda decir: Señor, quiero ser una persona, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que en tu nombre y con tus fuerzas y con tu ayuda pueda defender también al débil. Dame esa capacidad, dame ese carácter, dame tu corazón. Vamos a tomar tiempo. Yo sé que Dios te está hablando. No tengas temor, no tengas vergüenza delante del Señor. No tengas vergüenza delante del Señor. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos al Señor, aquí está el altar, aquí está el altar, aquí está el altar.